Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. Causa del incidente y el verdadero culpable. Parte 1. Esta situación había comenzado durante diciembre, durante los últimos momentos de paz de Kusanagi-Godou. El mundo entero estaba en la tranquilidad justo después que la batalla contra Lancelot, el dios de la guerra de la lanza, había terminado. El 3 de diciembre, estaba tranquilamente a gusto cuando el cumpleaños de su hermana Shizuka dio la vuelta. Aunque el día de los exámenes finales del año se acercaba rápidamente, cuando se comparaban con una batalla entre una deidad y un rey demonio, no era realmente un gran problema. Bueno, ha habido un poco de confusión. Su abuelo se había ido a Bután 4 días antes del cumpleaños de Shizuka. A partir de hoy, la responsabilidad de cocinar caerá sobre mí por el momento. ¿Qué cosa buena debería arreglar? Godou mencionó esto en el patio de la Academia de Brazos Cruzados mientras que comía y charlaba. El paisaje de sus alrededores seguía siendo el mismo que antes con las tres chicas Erika Blandelli, Mari Yayuri y Liliana Crankar por su lado. Hablando de eso, Godou-san había hecho varios tipos de platos antes. Esto no tiene nada que ver conmigo. Yuri llevó una cálida sonrisa mientras hablaba. Probablemente recordaba el momento en Nikko. Sin embargo, en la actualidad Godou tenía una razón de ser indeciso. El problema es el siguiente. Cocinar de vez en cuando algo está bien, pero siento que no tengo la ambición de perseverar a través de una rutina oficial de cocina diaria. Por favor, no hable de estos asuntos utilizando la expresión que utiliza durante la batalla. Liliana hizo una afirmación suave y natural, sin embargo su expresión en realidad se volvió avergonzada. Pero no había otra manera. Kusanagi-Godou sentía que poseía las características de una persona honesta y considerada, sin embargo, carecía de la disciplina de un marido que disfrutaba haciendo las tareas del hogar y la disposición de un tipo manejable que era incapaz de cocinar. En tiempos como estos, habría hecho curry, probablemente utilizado para resolver convenientemente este problema. Si tuviera que utilizar una sartén grande y llenarla hasta la parte superior, cocinar algo de ese tamaño duraría 3-4 días. Sin embargo, un método convenientemente simple. Todas las reacciones de las chicas fueron muy sutiles. Yuri con cautela se quedó en silencio, pero se podía ver que llevaba una ligera tristeza en sus ojos al pensar en el significado de la pregunta, ¿sería esto aceptable? Liliana, por otro lado, sacudió la cabeza en señal de socorro mientras pensaba, eso quiere decir que esta persona es realmente. Su cara se veía sombría mientras suspiraba. En cuanto a la última persona, Erika permaneció en silencio mientras que estaba comiendo su sándwich. Después ella dijo, Hey Godou, si fuera yo y vinieras a mi casa y siguiera preparando las cenas crudamente realizadas varios días seguidos, probablemente me decidiría a dar una revuelta contra el rey después de 2 días. Erika habló con total indiferencia. Por lo menos pon un poco más de esfuerzo. Sería muy aburrido si lo hicieras así. Yo no tengo las agallas para hacer esos platos peligrosos que se encuentran interesantes para dar la batalla. Con tal de que se pueda preparar con sencillez, tenga buen sabor, y sea nutritivo, sería lo suficientemente bueno para mí. Aún así, es muy aburrido. No que la vida, básicamente, gira en torno a la alimentación. Shizuka probablemente también se sentiría deprimida como resultado. Después de que Godou replicó los comentarios de Erika, Liliana habló de su propia opinión. Yuri por otro lado fundió su mirada hacia abajo. Lo que Godou sentía en ese momento era la separación debido a las diferencias de cultura entre chicos y chicas. Para el relativamente tranquilo, ejercicio con frecuencia masculina, Kusanagi-Godou, no había absolutamente nada malo con este tipo de estilo de vida de la dieta que consistía en comer curry para el desayuno, almuerzo y cena durante 3 días seguidos. Pero, ¿podría ser que las chicas eran diferentes? Él terminó su almuerzo mientras que seguía teniendo la indecisión a su problema. Una vez que sus clases por la tarde habían llegado a la conclusión, su día de clases había terminado. Tan pronto como regresó a su casa y guardara su mochila, iba a salir a comprar los ingredientes para la cena de esta noche. ¿Qué debo hacer? Hizo hincapié sobre este tema en su camino de regreso. Inesperadamente, se encontró con Liliana esperando por la entrada de su casa. La familia Kusanagi se encontraba en el distrito comercial de Nezu, Sanchome. Ya que era una vieja librería en estos días, la entrada en el primer piso se encontraba directamente frente a la calle de la zona comercial. En otras palabras, la chica de cabello plateado europeo de pie en este lugar recibió mucha atención por parte de las personas que pasaban y por los vecinos. Sin embargo, Liliana se mantuvo en calma y se mantuvo sin tener en cuenta sus miradas y le dijo a Godou. Estaba esperándole Kusanagi-Godou. ¿Por qué estás aquí? ¿Es algo malo?
¿Te gustaría venir adentro primero? No, antes de entrar primero debo comprar los ingredientes de la cena de esta noche. Liliana habló con firmeza. Godot se sentía perplejo y respondió con ir de compras. Puesto que usted, como nuestro señor, dijo que no tiene la actitud para cocinar todos los días, como su caballero número 1, es imperativo que le ayude. Yo me encargo de la cena de esta noche, ok. Por otra parte, no es necesario que me considere como una extraña. Es evidente que todo lo que tenía que hacer era hablar de, por favor, cocina la cena de esta noche. Sin embargo, tiene que averiguarlo por sí mismo algún día. La queja de Liliana parecía contener un ligero toque de crítica en ella. Godot agitó a toda prisa sus manos. No hay necesidad, estos problemas solo se aplican a mi familia. ¿Ha olvidado? Yo, Liliana Krankar, soy la única persona que sin duda llevará a cabo sus tareas personales. Los problemas en la cocina, por supuesto, están dentro de mi ámbito de responsabilidades. ¿Hay algo que le gustaría comer esta noche? Al final, Godot no pudo rechazar y por lo tanto se dirigieron juntos a lo largo de la zona de tiendas. Pasaron por las carnicerías, mercados de frutas y verduras, tiendas de pescado fresco, supermercados, etc. Del mismo modo que Godot recuperó su billetera para pagar la factura, Liliana declaró resueltamente, el gasto de los hogares también es parte de mis responsabilidades. No tenía más remedio que acabar entregándole la billetera y dejarla decidir cómo gastar el dinero. Después de todo, no había manera de decirle que pagara por adelantado y le permitiera restituir el costo más adelante. Posteriormente volvieron a casa. Liliana se puso su propio delantal de uso común alrededor de su uniforme y empezó a cocinar. Godot rechazó cortésmente cuando se ofreció a ayudar y era momento aburrido mientras hacía la vista gorda. La puerta se abrió y entró Shizuka erizada de cólera. Oni-chan. Los rumores acerca de eso ya se están extendiendo por todo el vecindario. He oído que hoy parecía que Liliana-san y Oni-chan estaban juntos y se fueron específicamente al distrito comercial para participar en una cita comercial. Por otra parte, incluso le entregaste tu billetera, es como si ustedes son una pareja de recién casados o comprometidos. Bueno, lo que siguió fue una discusión. Sin embargo, probablemente sería mejor no elaborar los detalles sobre este asunto. Por el contrario, los asuntos problemáticos surgieron solo cuando se levantó al día siguiente. Del mismo modo que Godot terminó de refrescarse a las 6:30 de la mañana, sonó el timbre de la puerta. Tan pronto como se abrió la puerta, vio a Yuri vestida con su uniforme de pie justo enfrente de él. Llevaba un bento con delicadeza hecho con una mirada avergonzada por toda la cara. Lo siento mucho por molestarlo tan temprano. Hay algo que debo discutir con Godot-san. Usualmente me levanto muy temprano, así que está muy bien. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Godot se tensó en esta visita repentina de la mañana. ¿Podría ser que un dios ha aparecido en alguna parte? No. No es nada de eso. En realidad, Amakasu-san me transmitió alguna información. Dijo que anoche Liliana-san se fue a casa de Godot-san para hacer la cena. Sé cómo sabe esa persona lo que ha pasado aquí anoche. Amakasu es un descendiente de los ninjas. Su obtención de información podría ser descrita como su fuerte. Una vez que Yuri oyó a Godot murmurando para sí debido a la inesperada información que se recopiló a partir de él, la expresión de Yuri poco a poco se puso rígida. Eso quiere decir que era verdad. Ah, jaja. Esa chica Liliana parecía haber dicho, este tipo de tareas es también parte de mi trabajo, algo por el estilo. Acerca de eso, a pesar de que Liliana-san es su caballero número 1, si usted confía plenamente en sus buenas intenciones, no habría que sentirlo inapropiado. Sobre todo este tiempo en que las tareas del hogar las debería hacer Godot-san. Supongo que estás en lo correcto. Godot bajó la cabeza al escuchar su consejo sincero. Es diferente a todos con la comida individualmente durante el día. Ayer fue estropeado por el entusiasmo de Liliana, sin embargo, esto es realmente muy malo. Yuri ofreció su opinión justa, pero por el contrario, Godot en realidad se regocijó al oír sus palabras. Sí. Gracias Marilla. Al darme declaraciones de esta manera me ayuda mucho. Si no soy capaz de hacer este tipo de cosas por mí mismo entonces no estaría bien. Ah no. Yo fui la que se pasó de la raya. Godot expresó su agradecimiento, mientras que la suave Ohou-sama fue presa del pánico. Siento que Godot-san es generalmente una persona de buen comportamiento que no sea su indiferencia a su propia conducta durante eventos importantes. Yuri con timidez miraba hacia abajo y entregó el contenido en sus manos. Ella entregó el furoshiki que estaba en su poder todo el tiempo. Aquí tienes. Si no te importa, por favor, acepte esto. ¿Qué es esto? Hice algunos onigiris. Si no le importa, por favor cómalos en el lugar de su almuerzo. Debo decir, en tiempos como estos siento que no debería depender completamente de las buenas intenciones de los demás. Especialmente en esta época, ya que afecta a cuestiones relacionadas con las tareas del hogar. Godot repitió el argumento de su homólogo de antes causando que Yuri levantara la cabeza al instante. Eso es como debe ser.
Lo que quería decir al tener un sentido de la propiedad me refería a tener que comportarme adecuadamente en otros aspectos. Aún así, eso es todavía. Quiero ayudar a Godou-san ya que todavía no está acostumbrado a hacer las tareas del hogar. Las complicaciones que surgirían de esto es lo que me preocupa. Los que están cerca de ti, por supuesto, compartir los mismos sentimientos de preocupación. Por lo tanto, si no te importa entonces. Yuri, una vez más tímidamente le entregó el bento. Godou se sintió un poco perplejo, pero todavía lo aceptó con gratitud. Él entonces le dijo, entra y quédate por un poco, a Yuri quien se dirigía directamente hacia la escuela. Dentro de la bolsa había salmón, ciruela y bolas de arroz en copos de bento con 3 de cada tipo. Estaban dispuestos cuidadosamente dentro de la caja de bento. Godou inmediatamente pensó en hacer un poco de salsa de miso y Yuri se ofreció a ayudarle. A mitad de camino a través, el papel de Godou se redujo a ser ayudante de Marilla cuando ella mostró cómo preparar la receta de la sopa de miso de la familia Marilla. Oni-chan. Ayer fue Liliana-san y ahora es Marilla-senpai, ¿qué está pasando? Ambos han llegado temprano en la mañana. Era obvio que esto fue lo primero que Shizuka dijo cuando entró en la cocina por la mañana. Por cierto, Yuri y Liliana también le acompañaron mutuamente de compras hoy, una vez que regresó de la escuela. Este problema es del todo el problema de la familia Kusanagi. Godou-san debe trabajar duro para mantener la independencia. La responsabilidad de ayudar al rey cae de los retenedores. Yo prefiero verlo tranquilamente sentándose y verle completar sus tareas. A medida que se fueron de compras, la dirección de su argumento tomó la forma de líneas paralelas sin fin. Durante este tiempo, la mirada de Liliana tenía la resistencia de un compositor que acababa de encontrar inspiración para una composición o como un poeta inmerso en la escritura de poesía. No, espera un segundo. En realidad, en ese aspecto hay varias. Residencias con estilos de vida de recién casados, donde la novia da un gran esfuerzo en la preparación de la cena. El marido que no está acostumbrado a este campo desea darle una mano. Sus miradas se cruzan accidentalmente, las jóvenes y tiernas emociones que surgen, es exactamente así. Ella sintió con aprobación mientras hablaba. Después de eso, ella se aclaró la garganta y dijo, tenerlo de esta manera podría no ser tan malo, y de pronto aceptó el punto de vista de Yuri. Como resultado, cuando los tres regresaron a la casa Kusanagi, las dos comenzaron a ayudarle a hacer la cena. De camino a casa, Shizuka, una vez más se puso furiosa. Después de eso, la tarde del día siguiente se dio la vuelta. Erika, quien había encontrado que esta situación era bastante interesante cuando se enteró de ello, trajo un pastel de carne hecho personalmente por Ariana que había sido almacenado en la cocina de la casa Blandelli. Ena, quien deambulaba por ahí como una viajera errante, también de repente se presentó y le llevó 2 libras de arroz integral y miso. Incluso Yuri y Liliana aparecieron juntas en ese tiempo. Durante este tiempo, Shizuka colocó una foto de su difunta abuela paterna y el espíritu en la mesa de la sala. Oni-chan, ven aquí y arrodíllate un poco. Por favor pon tu mano contra tu pecho, y luego da la vuelta y reflexiona sobre lo que hiciste recientemente. Reflexiona cuidadosamente sobre esto por un poco y luego discúlpate con el alma que ha partido de la abuela. Ah, bueno, no estoy hablando todavía de hecho. Bueno, y si el tipo quiere culiarse a su harem, cosa de el pendeja desagradable XD. Se vio obligado a hacer esto sin darse cuenta de lo inmoral que era su conducta. Godou la eludió para llegar a su habitación en el segundo piso con el fin de refugiarse. Las otras 4 personas lo siguieron en su interior. Erika comenzó a reírse, Yuri estaba completamente avergonzada, Liliana todavía mantenía su habitual expresión seria y Ena no mostró signos de que le concernía. Caray, Shizuka ha sido recientemente muy irritable. ¿Recientemente? Siempre XD. Eso significa que incluso Godou podría encontrar la manera de resolver este tipo de problema. Esa era una tarea muy difícil. Erika comentó en Godou quien expresó su descontento. En resumen, debido a estas circunstancias inesperadas que se hizo posible por sus amigos habituales, todos se reunieron en la habitación de Godou por primera vez. Ya que era una habitación vacía y sin brillo, incluso después de colocar 5 personas allí inesperadamente no se sentía muy estrecho. Sacó lo que parecía ser un cojín de asiento o cojín del sofá para cada persona allí y todos se sentaron apropiadamente. Bueno, entonces, ¿cuán capaz es su majestad en la cocina? Es difícil decirlo después de solo 1 o 2 días. La pregunta de Seisui Nena hizo que Godou irónicamente hiciera una sonrisa. Había llegado a Tokio no hace mucho tiempo después de recuperarse de las lesiones en su cuerpo durante la batalla contra Guinevere. Ena, quien también estaba perfeccionando sus capacidades para cocinar, sonrió y dijo: «Eso es perfecto. Su Majestad hizo que Yuri y las demás le dieran clases de cocina por hoy. Ena también quiere entrar y estudiar con Su Majestad. Por el momento, probablemente debería centrarme en mis responsabilidades de cocina». Godou tenía este tipo de escasa resolución. No quería empujar sus responsabilidades en el alojamiento de Yuri y Liliana ya que coincidía completamente con el dicho, darle una pulgada y querrá una milla. Como resultado de ello, les preguntó, ¿me podrían enseñar el arte de la cocina?
Sin embargo, en la realidad no era la restricción de su nivel de cocina insuficiente. Mientras que Godot estaba perdiendo el tiempo en el fenómeno, las chicas ya habían decidido deliberar en algún otro negocio. Oh sí, es casi Navidad. ¿Me pueden enseñar cómo cocinar algo relacionado con el pavo? Habrá un evento programado para esta época del año como dicta la convención social. Celebrará las vacaciones junto a Shizuka y su madre. Después de que Godot habló libremente, fue interrogado por Liliana. No, no hay nada especial en proyecto. Pues bien, solo se siente como que todos los días alrededor de ese tiempo no habría numerosos visitantes en la casa con Shizuka y yo. Hablando de eso, Nanami y los otros mencionados anteriormente a medida son unos chicos que tendrían que mantenerse y harían una fiesta hasta el amanecer. Dando un sentimiento de eso, no parecería tan malo. ¿Durante todo el tiempo hasta la mañana? Suena muy divertido. Mariyayuri. Si lo dices así, Kusanagi Godot en realidad podría considerar su participación. Sí. Cuando se tiene en cuenta esta reunión suya y el tono serio que había no hace mucho tiempo, es en gran medida culpable de contradecirse a sí mismo. El tono de Erika y Liliana dieron a entender un poco de dolor a medida que respondían a la Yuri sonriendo. Posteriormente, el caballero de cabellos plateados se aclaró la garganta y comenzó a hablar lentamente. Tengo una sugerencia. Aunque suene un poco ambiciosa, ¿qué hay de celebrar una fiesta de Navidad e invitarme para estar a cargo de las invitaciones? Una fiesta. Ha sido bastante tranquilo recientemente, por lo que suena como una idea bastante buena. Su sugerencia vino de repente, sin embargo, en gran medida, Godot asintió en respuesta. Sin embargo, hoy era 9 de diciembre. Ni siquiera había pasado un mes y medio desde la batalla con Lancelot. Sabiendo cuánto tiempo este tipo de tranquilidad duraría era toda una cuestión enigmática. Bueno, supongo que sería muy bueno acoger una reunión de vez en cuando para nuestro grupo. Erika guiñó un ojo mientras que manifestó su opinión. Su manera de hablar realmente parecía indicar que ya se había utilizado para asistir a las fiestas. No obstante, ¿puede un amigo normalmente celebrar la Navidad? En general, lo que hacemos no es tan estricto. Sin embargo, Yuri sonrió irónicamente hacia la investigación de Godot. Después de eso se volvió un poco en una pérdida de las palabras. Sin embargo, Kaoru-san es increíble cada vez que llega esta época del año. A partir del 20, ella tendría citas con chicas diariamente. Ella también se comportaba así, completamente imperturbable, incluso cuando se enfrentaba a la acuciante de los ancianos. Ena continuó donde su amiga dejó y le explicó a Godot. Hablando de Kaoru, la chica que tomaba como su pareja en una cita se cambiaba definitivamente todos los días. Incluso había desarrollado la última habilidad de tener citas de Navidad con 3 personas separadas dentro del mismo día. Supongo que sería mejor no invitarla. Ya que ella es alguien que le gusta ser ruidosa, sospecho que todavía se mostraría un poco. Sin embargo, el problema radica en el nombre de Ena. Cada año por estas fechas Ena se dirigirá a las montañas para pasar las vacaciones. Heisei Suin, sobre esas prácticas religiosas en las montañas, eres capaz de conseguir una ventaja en ella. Ena juntó las manos y dijo, ya veo, en respuesta a la pregunta de Godot. Para la rígida y mímico de la espada con quien no estaba acostumbrado a tener un buen tiempo, Godot no pudo evitar sonreír. Al ver esto, Yuri expuso una sonrisa graciosa y Erika miró elegantemente sobre todos como si ella fuera una mujer de la nobleza. A pesar de que Liliana era la persona que tenía que invitar a otras personas y actuar como la anfitrión, todavía estaba muy feliz. Al igual que esto, las primeras partes del mes de diciembre habían sido de hecho muy tranquilas para Godot y compañía. En este momento, la persona que trajo el pesimismo fue el artista marcial Ujingwa, no, en cambio, era alguien en este mundo que él más temía, alguien a quien era más humilde, una persona con la que estaba en contacto con el quien era considerada el tirano más supremo. Parte 2. He traído un mensaje del maestro. La ubicación actual era la sala VIP de la casa de té de limpieza con temas de Akihabara, el estado sin igual. Ujingwa habló con tristeza tan pronto como vio a Godot. 14 años. Un joven guapo con un físico delgado particularmente alto. Sin embargo, una inconfundible sensación de arrogancia colgaba en la cara de la misma manera que los círculos oscuros debajo de los ojos no podían ocultarse. Además de Kusanagi Godot, Sayanomi Yakaoru Yamakazu Toma también pasó a estar presente en la sala. Esos dos estaban jugando actualmente el baccarat en una de las mesas de juego de cartas. A partir de Neesan, qué rara ocasión. El informe inesperado animó el espíritu del asesino de dioses. Era momento después de las 10 de la noche el 9 de diciembre después de su discusión con las chicas sobre la fiesta. Después de una cena animada con todo el mundo, Godot había recibido una llamada de Ujingwa informándole, acabo de volver. Ujingwa aparentemente había hecho un viaje de vuelta a Hong Kong por alguna razón. Escuchando que estaba de vuelta en Akihabara, Godot esperaba con interés reunirse con él de nuevo. Ahora que lo pienso, no me he puesto en contacto con ella durante todo este tiempo. La hermana mayor jurada Luoquilian. Nombre del estilo Ao. A quien la gente se le dirigía como su eminencia Luao.
Además de ser la maestra de Lu Yinghua, era la líder del santo culto de las 5 montañas. La amistad entre los caballeros era tan insípida como el agua, ella era una que vivía de acuerdo con este principio. En consecuencia, a pesar de que ella y Godou prestaron juramento como hermanos, no tenían contacto frecuente. De hecho, esta fue la primera vez que Godou había oído de ella desde la despedida en Nikko. Durante mi reciente visita al convento del Monte Lu, maestra de repente dijo lo siguiente. En un rincón remoto de los picos sagrados del Monte Emei, mirando hacia el cielo iluminado por la luna, la belleza trascendente que rivaliza con la hada de la luna estaba declarando en una hermosa voz tan melódica como un instrumento musical. Tal vez sería una experiencia agradable admirar la belleza de la luna juntos en alguna ocasión, los dos, los hermanos unidos por juramento. Mi águila joven, tengo una misión para ti. Hay que tener cuidado y llevarla a cabo como si se tratara de tu trabajo, punto. Al oír volvió a decir la declaración del líder de una secta demoníaca, Kaoru y Amaterasu se miraron. Teniendo en cuenta que es su eminencia, serían cosas realmente mayores comparadas con obversar la luna, ¿no es así? Oye, no la calumnien a pesar de que ella es alguien que no puede ser dejada sola en las zonas urbanas, creo que es bastante cariñosa de cierta manera, me equivoco. Con una expresión irónica, Godou se opuso a los 2 miembros del comité de compilación de historia que eran mayores que él. De pie junto a Godou, Lu Yinghua sacudió la cabeza con una expresión complicada en su rostro. Oídme atentamente, honrado tío. Si hubieran pasado 5 o 10 años desde la última vez que se separaron, entonces de seguro que sus palabras podrían parecer un poco plausibles. ¿Pero menos de 2 meses? Maestra, en particular, no es posible que desee un reencuentro con su jurado hermano pequeño simplemente porque ella le echa de menos. Dicho en términos muy claros, una sensación deprimente de la verdad. Puedo garantizar con juramento que algo sospechoso sin duda está pasando. Definitivamente. En cualquier caso, me permite entregarle al honorable tío primero. Las órdenes de la maestra son beberlo durante la próxima luna llena. Lu Yinghua entregó una pequeña botella que contiene un líquido que parecía mercurio. ¿Qué pasará si lo bebo? Espero que dará lugar a todo tipo de problemas. Beberlo resulta en el transporte instantáneo del Lu donde reside la maestra. Godou se encogió de hombros en respuesta a esta explicación bastante problemática que dejaba un gran margen de elaboración. Bueno, no es como si vaya a morir, Godou pensó hacia sí mismo. Aceptando la botella y guardándola, dijo, ¿cuándo es la próxima luna llena? Pasa a ser mañana. Esta noche, voy a reunirme con mi hermana mayor en China. Godou les anunció a las chicas durante el almuerzo del día siguiente. No es una reunión ordinaria con seguridad, fue la respuesta de Erika. Dicho esto, ella suspiró. En cuanto a Yuri, quien se declaró, debe volver sano y salvo, con una expresión grave. Por otra parte, Liliana ofreció su aseguramiento, prometiendo, en el caso de una tragedia imprevisible, voy a tener buen cuidado de la hermana pequeña Shizuka. Godou envió un mensaje de texto para informarle a Ena que actualmente entrenaba en Chichibu. Por favor, dígame acerca de sus experiencias a lo largo del viaje. Sin embargo, sería mejor si usted no muere. No parecía que su respuesta sería como si estuviera bromeando en absoluto. En cualquier caso, Godou podía estar de acuerdo con su respuesta de ciertas maneras. En comparación con los tigres en forma humana, Ne-san de seguro que es 10.000 veces más temible. Godou dijo entre dientes mientras que se acercaba al distrito Kabukicho de Shinjuku durante el anochecer. No se sentía apropiado para llevar uniforme escolar en esta calle concurrida, por lo que naturalmente, Godou se había puesto ropa casual. Se dirigió a la dirección de un edificio de varios inquilinos. La oficina de la familia de Lu en Hong Kong se encontraba en el último piso de este edificio y Lu Yinghua aparentemente tenía una habitación allí para llevar a cabo los asuntos diarios. De todos modos, el destino de hoy era la azotea de este edificio. Lu Yinghua estaba esperando allí. Por otra parte, los subordinados masculinos de este sobrino estaban usando tiza para inscribir en el suelo de las formas geométricas y los patrones de techo con una gran cantidad de caracteres chinos escritos en ellos. Le damos la bienvenida a su gran llegada, honrado tío. Ahora estamos preparando el círculo mágico. Godou asintió para reconocer el saludo de artes marciales de Lu Yinghua, entonces esperó 10 minutos y algo más. En el momento en que el círculo se completó, el sol de la tarde ya se había puesto y el cielo se había vuelto completamente a oscuras. Godou estaba en el centro del círculo con solamente Lu Yinghua a su lado. Reuniendo su determinación, Godou bebió la botella de líquido de plata que había recibido anteriormente. Su primera reacción fue que sabía muy mal. Una especie de sabor indescriptible que rivalizaba con los esfuerzos de Ariana en el post-guisado que cocinaba. Por otra parte, el instante en que se tragó este líquido viscoso, un excepcional sentido del calor abrasador parecía estar extendiéndose desde su estómago. Los efectos de este líquido eran aparentemente bastante asombrosos. Parecía estar al medio de aplicarse las artes taoístas hacia Godou en todo el camino por el lejano soporte de Lu. Debido a la molestia en la garganta y la sensación ardiente en su estómago, Godou se derrumbó de rodillas en el piso de la azotea. En ese mismo instante, fue transportado.
El paisaje que rodeaba la azotea del edificio Kabukicho se disipó poco a poco y Godou ya no se encontraba agachado en la azotea del edificio de varios inquilinos en Kabukicho. Mucho tiempo ha pasado desde nuestra última despedida, mi pequeño hermano. Nee-san. Al escuchar la hermosa voz que se perdió tanto, Godou se quejó. Soportando las molestias en la garganta y el estómago, Godou se puso de pie con gran dificultad y examinó su entorno. Este lugar era profundo en unas montañas donde nunca había estado y por lo tanto nunca antes había visto. Además, no había sido enviado a pie o incluso a mitad de camino por la montaña. Situado en uno de los picos del monte Emei, este lugar estaba en la altura considerable. Godou estaba de pie sobre un saliente de roca que se asemejaba a una plataforma de observación y ofrecía una amplia visión amplia de las montañas vecinas y la continuación del mundo. La vegetación al pie de varias montañas, junto con las extensiones de nieve blanca cerca de las cimas de las mismas, parecía como si estuvieran a lo lejos en la distancia. Volviendo la mirada hacia arriba, Godou podía ver el cielo lleno de estrellas centellantes. No puedo ver, ¿dónde estás? Honrado tío. Maestra está simplemente proyectando su voz desde muy lejos. Cuando Godou miró a su alrededor en busca de signos de Loquilian, Lu Jinghua le informó. El sobrino procedió a arrodillarse en una rodilla y saludar con un puño contra la palma abierta. La fuerza y la virtud de la maestra, que rivaliza con el sol en el cielo, se hace cada vez más deslumbrante en cada día que pasa. Su discípulo Lu Jinghua informa de su regreso, y al mismo tiempo, ofrece recuerdos de la longevidad eterna al sabio y valerosa maestra. Godou fue inmensamente impresionado por lo lejos que Lu Jinghua fue con estas palabras de adulación. La voz única y maravillosa de Loquilian se escuchó una vez más. Pero su mensaje era muy implacable. Mi joven águila, gracias por llevar a cabo tu tarea. Ahora vuelve a tu entrenamiento porque he preparado un oponente adecuado. Serás alabado si logras la victoria en un día. Pasarás si lo haces en 2. Si te toma 3 días. HMPH, entonces yo personalmente te daré una buena educación. Nada más necesita ser dicho. Loquilian había infundido un cierto poder en estas palabras en voz baja. A saber, el rugido del dragón y el aullido del tigre. La autoridad para encender su voz en las ondas de choque de viento. El nivel actual de la fuerza era probablemente lo suficientemente fuerte como para enviar unos vehículos ligeros volando. Rodeado por la onda de choque intangible, Lu Jinghua dio un gran salto hacia atrás y cruzó los brazos en forma de X para protegerse. Es cierto que era el nombre de la joven estrella prometedora de la esfera militar. Esquivando todo el peso de la fuerza, fue soplado hacia el cielo nocturno en su lugar entre las montañas. Por otra parte, el viento mágico seguía soplando, empujándolo más y más atrás en el aire. ¡Oba! Por primera vez, Godou escuchó los gritos lastimeros de su sobrino arrogante. Lu Jinghua voló con cabeza como una cometa cuya cadena se rompió, cayendo en algún lugar entre los picos de la cordillera. Esto realmente no se ve bien para Jinghua. No te preocupes. Ya he convocado a un oponente adecuado para el lugar donde este niño va a aterrizar. Déjalo por ahora. Loquilian respondió el comentario de Godou en una longitud de onda completamente diferente. ¿El escenario que se le acababa de ocurrir era un hecho cotidiano para este par de maestra-discípulo? Si el discípulo podría reaccionar instantáneamente a cualquier situación, o la maestra que imponía sus expectativas sobre él, ni eran normales. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Al oír los rugidos estruendosos de una bestia mágica en la lejanía, Godou habló, podría ser el oponente de Jinghua. Sí. Oh. A pesar de que dije que si le ganaba en 2 días pasaría, por lo que puedo decir, pasaría si es capaz de cazar y matar a este enemigo formidable dentro de 4 días. Por lo tanto, qué bien lo realizará mi joven águila. La líder de una secta demoníaca pronunció palabras que habían trascendido durante mucho tiempo el reino de rigor. Godou comentó con que en realidad es alguien así mientras asentía, pidiéndole a los cielos por la seguridad de Jinghua. Hermano, ven directamente a lo largo del camino de la montaña. Tu hermana mayor ha estado esperando con impaciencia. Instado por la voz de su jurada hermana mayor, Godou se bajó de la roca que se asemejaba a una plataforma de observación. Procedió a subir el camino de la montaña. Este lugar debía estar en algún lugar en el Parque Nacional de Lushan en China, la provincia de Jiangxi. El cielo estaba lleno de estrellas y constelaciones sin ser envueltas por una sola nube. Un cielo nocturno del todo claro y lúcido. Este plástico esplendor de luz estelar radiante era un punto de vista que no se podía encontrar en entornos urbanos melancólicos. Ya que estamos aquí para admirar la luna llena, supongo que es una suerte que el cielo no esté nublado. De conformidad con los deseos anteriores, volé las nubes de antemano. Persiguiendo una luna oculta en las nubes, podría ser divertido a veces. Sin embargo, esta noche era la reunión de los jurados hermanos después de nuestra separación de 2 meses. En verdad, que tuviera lugar bajo la luna llena brillante era más ideal, por lo tanto, esas nubes impertinentes han sido expulsadas para esta ocasión. Godou estaba simplemente comentando sobre algo que él se dio cuenta, pero poco esperaba una respuesta tan sorprendente.
Ella resultó estar aún más en contra de la lógica común de lo imaginado. Godot pensó para sí mismo enfáticamente mientras conversaba con la voz de su jurada hermana mayor. Poco después, llegó a un pabellón. En un área abierta en la montaña, una pequeña casa con solamente un techo y sin paredes se había construido aquí. La belleza trascendente frente a este pabellón era la campione, quien se presentó como la señora del reino marcial. Has llegado sin problemas, mi hermano pequeño, Kusanagi Godot. De esta manera, la hermana mayor y un hermano menor jurado se reunieron después de 2 meses. Parte 3. De apellido Luo. De nombre Quillian. Nombre del estilo Ao. A pesar de haber pasado la edad de 200, aún poseía el aspecto hermoso de una adolescente tardía. La suya era la belleza que colocaba a la naturaleza en vergüenza y podría unir a las naciones desde las ruinas. Ruinas. De hecho, tal belleza incomparable de ella era verdaderamente trascendente. Esta noche, ella estaba vestida con ropa china Han, en un estilo que recordaba a una diosa celestial. La elegancia de sus largas mangas flotantes y faldas ligeramente flotantes le daba a uno una ilusión de haber llegado al palacio del emperador celeste. Pero en realidad, era la guerrera de pie en la cima de los guerreros y la sacerdotisa taoísta que había llegado a la cima de la maestría taoísta. Arraigado en su cuerpo estaban las artes y el conocimiento superando por completo todos los otros campeones. ¿Por qué no te relajas? Siéntate o acuéstate, lo que desees. En caso de que los rayos de luz de la luna se puedan ver, podemos tener una conversación tranquila durante toda la noche. O, como reyes demonios, no es una mala idea disfrutar de nosotros mismos en un estilo en homenaje a los 7 sabios. Haciendo tal sugerencia, Lo Quillian se dejó caer por su cuenta, y se sentó en una manta de tigre blanco que había sido colocada sobre el suelo del pabellón. Otra alfombra similar podía ser vista, lo más probable es que había sido preparada para su jurado hermano pequeño. Godot estaba actualmente llevando un abrigo de invierno, pero no era más que uno destinado para su uso en Tokio. En la cima de una montaña en tales altitudes elevadas, era completamente ineficaz. El aire frío de la montaña se filtró en su ropa, sin piedad robando a Godot de su calor corporal. Para ser honesto, la alfombra de piel de tigre era realmente una bendición. Godot se inclinó de inmediato y se sentó con las piernas cruzadas. Como mínimo, esto debería ayudar a mantener las piernas y el torso inferior caliente. Pasándose la mano por el patrón a rayas de la alfombra blanca de piel de tigre, se sentía muy suave. ¿Es realmente la piel de un tigre real? ¿Quién sabe? Estas fueron ofrecidas simplemente como tributo por los miembros de la secta santa hace algún tiempo. No estoy muy al tanto de los detalles. La respuesta incierta de la jurada hermana mayor convenció plenamente a Godot en su lugar. Sin duda era una cosa real. No podía imaginar que alguien tan tonto ofreciera algo inauténtico a su eminencia Luoao. Si tienes hambre, por favor, disfruta de algunos de estos platos. Con el fin de recibirte como invitado, tu hermana mayor terminó su larga ausencia de la cocina, dando vida a sus artes del cuchillo de la cocina una vez más. Nee-san cocinó personalmente. Lo Quillian ligeramente agitó la mano ante Godot mientras miraba en estado de shock. Inmediatamente, una serie de grandes platos aparecieron entre ellos. Recayendo sobre ellos fueron 3 especímenes vivos de colores de la cocina china. El primer plato parecía ser rodajas de cerdo gruesas amontonadas sobre las verduras de hoja verde. El segundo plato consistía en 10 y algo más de arrollados primavera dispuestos en forma triangular. Por alguna razón, las envolturas de pastelería eran de color rojo. El tercer plato consistía en sopa clara y transparente. Incluso los envoltorios de las bolas de masa flotantes en la sopa eran transparentes y parecían contener rellenos hechos de carne y las verduras en dados. Increíblemente, los rellenos contenían los 7 colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, dando una vista brillante y colorida como un calidoscopio. Nee-san resulta ser alguien con mucho talento en la cocina. Godot remarcó con énfasis en admiración. Cada plato sin excepción era sorprendentemente fenomenal. Esto no se limitaba simplemente al gusto. Incluso la apariencia exhibía un toque artístico al igual que las obras creativas de un chef principal. En combinación con el aroma extraordinario, el impacto visual verdaderamente hizo que el espectador mirara con interés el excelente sabor. A pesar de todo, no debes revelar a los demás estas habilidades que posee Luo Quillian. A pesar de que una vez realicé acciones de entrenamiento como correspondía a una hija de la familia Luo, ahora soy la señora del reino marcial. Poner una demostración en la cocina en realidad no se adapta a mi estatura. Aceptando la alabanza del jurado hermano pequeño, Luo Quillian sonrió con satisfacción. Expresamente va en contra de los principios en aras de ofrecer hospitalidad a un jurado hermano pequeño. Oh,
A pesar de que fue bastante tiempo, el resultado resultó ser sorprendentemente favorable. Ante esta increíble cocina, Godot evitó la modestia y asumió sus palillos. Primero fue hacia la carne en rebanadas gruesas. Asombroso. El cerdo en realidad estaba en rodajas milímetros de espesor y luego se apilaban docenas de capas entre sí de una manera similar a 1000 hojas. La textura era tal que se fundía en el paladar como si fuera nieve, disolviéndose en un rico sabor a carne. Momento siguiente fueron los arrollados primavera rojos. La superficie crujiente ofrecía el sabor dulce de las zanahorias. Los arrollados primavera contenían una salsa de sabor dulce. Los rellenos tenían una mezcla de varios tipos de tubérculos con engrosamiento añadidos. La interacción compleja y maravillosa de diferentes sabores dulces lo dejaba inmerso en el placer de la lengua sin ser abrumador. Luego estaba la receta secreta de la sopa de albóndigas transparentes y de color de arco iris. Tomando la sopa, un sabor maravillosamente fresco de acidez trajo una gran sensación refrescante a su paladar. Al morder en una bola de masa arco iris, el delicioso sabor de la carne y el pescado, junto con el sabor salado de un gran surtido de verduras, jugó una sinfonía armoniosa en las papilas gustativas. Godot era completamente incapaz de comprender qué ingredientes y procesos de cocción se habían utilizado para producir estas maravillosas creaciones. Estos son todos maravillosamente deliciosos sin excepción. Es increíble. Godot ofreció elogio y admiración sin halagos cuando él rápidamente se ocupó de sus palillos y la boca. Es posible que cocinas para Jinhua de vez en cuando. Ridículo. La cocina para el maestro es parte del entrenamiento. Revertir a un discípulo de la relación maestro-discípulo no está permitido. Esta noche es la primera vez que pasé a la cocina en 70 años. Ya veo. ¿Era este tipo de vida la razón de que su sobrino se deprimiera tanto? Este pensamiento sutil se le ocurrió a Godot mientras que saboreaba la magnífica cocina. A fin de cuentas, estaba disfrutando actualmente una rara cocina tan infrecuente como la aparición del cometa Halley. De todos modos, al igual que Godot terminó los platos que se ofrecían como parte de la hospitalidad de su jurada hermana mayor. Luego William casualmente sacó la guitarra Luna que se había colocado a su lado. Cuando las uñas a lo lejos se pulsaban suavemente, una melodía celestial parecía llenar la clara atmósfera. El rápido ritmo de su canto resonó como siguiendo los sonidos del instrumento. Colocando Lucine en un soporte curvo, y sentándose tranquila al lado de ella, se contenieron las emociones. ¿Por qué había problemas para arrancar o rasgarla? El viento en las cuerdas hizo que sonara en sí. Probablemente tocaba simplemente como el estado de ánimo dictaba en lugar de mostrar sus talentos. Tarareando casualmente como una persona común, tocaba el instrumento musical con sus uñas. Pero incluso en tal acto, Locke William mostró la maestría insuperable por cualquier persona en todo el mundo. A pesar de que él era el único público, Godot quería seguir escuchando a lo largo, hipnotizado. Pero probablemente era hora de que le preguntara sobre el asunto de su discípulo yendo tan lejos como para afirmar que, definitivamente, era sospechoso. Nee-san, ¿tienes algo que quieres decirme? La pregunta sin rodeos del asesino de dioses hizo que la mano de su jurada hermana mayor hiciera una pausa en su melodía. Ahora que ya has sacado el tema, sí, esa es mi intención. Quería contarte una vieja historia. Una vieja historia. En aquel entonces, yo ya era la señora del reino marcial, pero debido a diversas cuestiones estaba viajando en el antiguo reino de los turcos. Ahora que lo pienso, recientemente llegaste expresamente a Japón también. Por ahí, yo probé suerte en un raro artefacto divino. Sí, un objeto precioso que tenía la capacidad de dar a luz a dioses, hereje, y liberarlos en el mundo. Artefacto divino capaz de crear a dioses. Los artefactos divinos eran objetos similares a grimorios que habían sido grabados con sabiduría celestial y las leyes de hechizos sagrados. Era común que poseyeran el atributo de la indestructibilidad inmortal. Estos eran los objetos que eran muy difíciles de eliminar una vez que se manifestaban en la tierra. Después de una serie de eventos enrevesados, finalmente derroté al dios que se había manifestado y sellé el poder del artefacto divino. Ah, esa es una gran noticia. Godot se sintió aliviado al oír a su jurada hermana mayor relatando su victoria del pasado con indiferencia. Como medida de seguridad, tomé el sellado artefacto divino conmigo y lo mantuve por el momento. La conversación parecía estar tomando un giro siniestro. Hace unos días, me di cuenta de que el artefacto divino había empezado a recuperar sus poderes en algún punto desconocido en el tiempo y estaba una vez más a punto de producir un dios hereje. En ese caso, ¿por qué no te deshiciste de un artefacto divino tan peligroso de inmediato en el lugar? Ya podía adivinarlo lo que William estaba a punto de decir.
Pero Godou suprimió la preocupación en su corazón y se fue con el flujo, sin más rodeos. No importaba que tan sin precedentes fueran las acciones de esta jurada hermana mayor, no esperaba la extensión. Y así, la bella líder de una secta demoníaca, mostró una expresión aguda como un gran general que llevaba 1.000.000 de tropas a la batalla. Por supuesto que no. Lo que creó el artefacto divino fue menos que un dios hereje. Ese tipo de enemigo débil es completamente indigno de recibir incluso un golpe de palma de mi parte, Locke William. El trato directo con ese tipo de oponente sería una mancha en mi honor. La jurada hermana mayor que impulsó premoniciones siniestras en Godou, siguió con este tipo de declaraciones. Godou, tu visión como un rey todavía parece bastante insuficiente. Es necesario reflejar correctamente esto. No, espera un minuto. Así que Neesan, ¿no hiciste caso porque era menor que un dios hereje? Lo creado por ese artefacto divino. ¿Qué pasó con él después? Oh, tu hermana mayor no se había descuidado. Naturalmente, había un plan. La jurada hermana mayor se representaba con una sonrisa arrogante. No solo la premonición ominosa de Godou no se remitió, sino que se hizo aún más fuerte. A partir de su experiencia, era seguro que Locke William procedería a revelar algo completamente más allá de sus expectativas. El artefacto divino desea traer venganza sobre mí. Sin embargo, el sacrificio de ese perdedor sería manchar mi honor, Locke William. Y así le comuniqué lo siguiente a la otra parte. Por desgracia, esta fue la frase clave. Como se esperaba. Mi jurado hermano pequeño, Kusanagi Godou, se encuentra en la capital japonesa de Tokio. Si deseas tener una revancha conmigo, Luoao, derrota a mi hermano más joven primero para demostrar tu fuerza. Entonces nos veremos. Yo lo sabía. Por lo menos dímelo de antemano. Cuando Godou bajó la cabeza, la jurada hermana mayor sonrió suavemente a cambio. Esto viene del gran amor de tu hermana mayor, para otorgarte este ensayo con un corazón compasivo. Cabalgando sobre esta victoria, deberás continuar por el camino de la gloria del heroísmo. Bueno, ya que la situación ya se ha llegado a esto, no hay otra manera alrededor de ello. Ve, mi capacidad de adaptación es sin duda sorprendente. Grandemente impresionado por sí mismo, Godou dijo. Aunque sé solo 2 nombres de los dioses asesinados por Neesan, realmente parece que luchaste con muchos dioses en el pasado. Según la información de Godou, las victorias de Locke William incluían un par de guardianes de Buda y la diosa Gayatri. Pues bien, esta era su jurada hermana mayor, después de todo. Se sentía como si hubiera luchado con todo tipo de dioses en el pasado. Sí. El nombre del dios que maté 1 siglo y medio atrás es Saturno. Un dios del Imperio Romano y se asocia con la tierra y la cosecha. Además, aunque tengo la sensación de que había todo tipo de causas, las he olvidado. Haciendo un recuento de su victoria, Locke William afirmó de este modo. En cuanto a esta declaración, en lugar de eso, sus recuerdos del pasado se habían desvanecido con el tiempo, sería más exacto decir que nunca tuvo ninguna intención de recordar el pasado sobre sus últimas batallas. El artefacto divino busca venganza. Neesan, ¿no mencionaste eso justo ahora? Correcto. El artefacto divino, corona de Saturnalia. A pesar de que no es objeto de un salón que puede llevar una conversación. Es una existencia impregnada de cualidades divinas en cierta medida. Desde las pantallas de los vasos sagrados y la percepción, tal vez es poseído por algún tipo de espíritu. El mismo tipo de existencia como Ama no Murakumo. Bueno, aunque también fue hecho por los dioses, Ama no Murakumo no Tsurugi debía ser clasificado en un nivel mucho más alto. Sin embargo, no había duda de que el artefacto era una existencia problemática. Después de eso, le fue una vez más dado a Godou ese elixir. El elixir secreto que parecía mercurio, se le dijo que había sido confeccionado personalmente por su jurada hermana mayor. Le informó que iba a regresar a Tokio al beberlo. Godou no tuvo más remedio que obedecer. Inmediatamente, encantado con la técnica de transporte instantánea de la líder de una secta demoníaca de reducción de terreno, Godou se encontró en cuclillas en el tejado del edificio étnico mixto en Kabukicho. Naturalmente, Lu Jinghua no estaba presente. Todavía estaba en el medio de su entrenamiento especial. Después de llegar de vuelta en Tokio, Godou no volvió a casa a la vez. En su lugar, al instante se puso en contacto con sus amigos de siempre. Un enemigo problemático aparentemente está llegando a Tokio para derrotar a Kusanagi Godou, fue lo que les dijo. Con mayor precisión, ya ha llegado. Profundamente en la noche después del regreso de Godou a Tokio desde el Monte Lu, una reunión de emergencia se encontraba detenida en la residencia Sayanomiya. El que habló en un tono de voz incómodo era Amakasu.
A pesar de que Ena no estaba presente debido a su entrenamiento de montaña, Erika, Yuri y Liliana vinieron a toda prisa aquí. Obviamente, Kaoru también estaba presente. En efecto, tiempo más que suficiente ya ha transcurrido para que viajara aquí. Kaoru estuvo de acuerdo con la opinión de su subordinado. Sin embargo, Yuri no ha detectado cualquier presencia divina. No he tenido ese tipo de sentimiento en absoluto últimamente. La Mímico confirmó la pregunta de Erika con gran confianza. Producido por el artefacto divino, tampoco es algo como un dios, algo menos de un dios hereje, eso fue lo que dijo su eminencia. Liliana preguntó para confirmar, lo que provocó que Godot cabeceara y se quejara. Ah, sí. Exactamente eso. Maldita sea, es realmente necesario ir allí para preguntarle a Nee-san más detalles. ¿Qué espera que suceda? Teniendo en cuenta a su eminencia, incluso si Godot fuera allí con una lista de preguntas, no creo que ella adecuadamente nos diga todo lo que queremos saber. Eso es correcto. En este sentido, incluso Lu Jingwa solo podía hacer frente a ella en pánico. Godot estuvo de acuerdo con los comentarios de los caballeros rojo y azul. Ahora que lo pensaba, incluso para los jóvenes que conocían a la líder de una secta demoníaca, enfrentarse a ella en pánico era lo mejor que podían hacer. En cuanto al hereje Saturno, vamos a empezar la investigación de otras vías. Erika propuso como si tratara de aclarar el estado de ánimo. A pesar de que se trataba de una batalla entre un dios hereje y un campeone que se producía un siglo y medio atrás, era muy probable que los registros hubieran sido dejados por las personas cercanas a la escena y que participaban en el mundo de la magia. Me pondré en contacto con la Cruz de Cobre Negra de Milán para iniciar investigaciones urgentes. Eso es correcto. Turquía no está en realidad muy lejos de Italia. Godot recordó que era un lugar considerado como el límite entre Europa y Asia. Así terminó la reunión de esa noche y llegó al día siguiente. Amaterasu tenía miembros del comité de compilación de historia corriendo por todo Tokio, pero no había indicios relativos al artefacto divino, corona de Saturnalia, que se hubiera encontrado aún. Sin la llegada de visiones espirituales, la meditación repetida de Yuri no llevaba ningún logro en obtener la revelación divina. Liliana también trató de utilizar la brujería para investigar, pero no obtuvo ningún resultado. Pero había otras buenas noticias. Godot recibió una llamada de Lu Jingwa a través de su teléfono celular. «Estás a salvo y vivo, Jingwa». «Sí, supongo». Persiguiéndonos el uno al otro con ese monstruo problemático que la maestra había encontrado de Dios sabe dónde, corriendo por toda la montaña me hizo medio muerto de agotamiento. Ahora estoy tomando ventaja de la situación caótica, descansando cerca de los pies del monte Lu. A pesar de tener la disposición de un prodigio extraordinario genio, era un cliente tan astuto y escurridizo. Eso es lo que dijo la maestra. Si no puedo derrotarlo por completo, ciertamente sufriría un contragolpe mortal de ese monstruo. No tengo más remedio que derrotarlo de una manera lenta pero segura. Como maestra y como discípulo, Godot sentía como Jingwa siempre tenía la capacidad de ver a través de los riscos de la maestra. A pesar de que Godot estaba enormemente impresionado por las percepciones agudas de Jingwa, todavía decidió seguir adelante y preguntar acerca del asunto. Así que Jingwa, ¿qué clase de monstruo es el enemigo? Su cuerpo se ve como una especie de cruce entre un tigre y un toro, además de las alas, así como la piel como un erizo. Sus aullidos son similares a los de un perro. Puede tragar a todo un hombre de un solo bocado. No puede ser cazado como un tigre normal. Lo que describió era un monstruo inimaginable, complementado además por algunas declaraciones escandalosas. Jingwa definitivamente cazaba tigres a manos desnudas. Concluyendo eso por sí mismo, Godot escuchó mientras Lu Jingwa continuaba. No solo es vicioso, también es bastante inteligente. Un compañero astuto que no puede ser subestimado. ¿Qué pasa con este monstruo? Derrótalo lo más rápido posible. Incluso un día antes sería bueno. Entonces, informale inmediatamente de nuevo a Nee-san. Godot estaba bien consciente de que estaba dándole órdenes difíciles. Luego de eso, expuso brevemente el problema con Saturno que había ocurrido hasta ahora. Si le puedes decir algunas cosas buenas a Nee-san, ¿no serías capaz de averiguar más o menos lo que ocurrió hace 150 años, así como la naturaleza de ese dios? Necesitamos tanta información como sea posible, cada detalle cuenta. Sé que es difícil, pero eres el único en el que puedo confiar. Ya que son las órdenes del honrado tío, por supuesto que voy a dar mi mejor esfuerzo en ello. A lo lejos, en el lejano monte Lu, su sobrino respondió con voz temblorosa. Esto es muy difícil en muchos niveles. Ya sea la caza de la presa, o la tarea después de la caza.
De hecho, este último es 3 veces más duro que el anterior. Sin embargo, cualquiera que sea, voy a tratar de encontrar una solución. Cuento contigo. Sin embargo, los alrededores del convento de la maestra no solo incluyen las profundidades del Monte Lu, sino también una zona prohibida sellada por la barrera de la maestra. No hay red ya que las señales de teléfonos celulares están fuera de recepción, e incluso la electricidad, gas y agua corriente están ausentes. Así que voy a estar fuera de contacto por ahora. Por favor, entiéndalo. De hecho, tal descripción trajo a la mente las reservas naturales en Japón como Yakushima o Shirakami-sanchi. Recordando dónde había tenido lugar el reencuentro con su jurada hermana mayor, Godou lo entendió inmediatamente. Después de todo, es un lugar donde no puedo incluso llevar dispositivos de juego para matar el tiempo. Hubo un tiempo en que me traje un teléfono celular por satélite y lo aplastó sin piedad. Maestra realmente cree que el declive de los países modernos comenzó con la invención de la máquina de vapor. Eso es incluso antes del invento de la distribución de energía eléctrica de Edison. Si algo me obliga a ir al pueblo para manejarlo, trataré en secreto de enviar un informe sobre la marcha por ordenador. De todos modos, no espero muchas oportunidades para que pueda. Entonces, solo haz todo lo posible sin romper las reglas. Eso es lo suficientemente bueno. Solo tengo que pedirlo prestado pidiendo 1 minuto o 2. Ofreciendo asesoramiento leve a su sobrino adoptivo parecía haber asegurado una garantía de confianza en su lugar. Ah, por cierto, si el honrado tío desea ponerse en contacto conmigo ya que estoy en el Monte Lu, no dude en dar órdenes a mis subordinados encima en Shinjuku. Por lo tanto, honrado tío, Jinhua se despide. Las noticias de Erika llegaron unos minutos después que la llamada de Lu Jinhua terminó. La manifestación del dios hereje, Saturno en Turquía hace 150 años. Los miembros de la Cruz de Cobre Negro habían confirmado con éxito el fruto sagrado que había dejado atrás en la tierra. Parte 4. Un pequeño paquete fue enviado desde el lugar lejano de Estambul gracias a la magia de correo. El remitente era amigo de Erika quien residía en la metrópoli más grande de Turquía, Estambul. Se lograron fácilmente los resultados deseados cuando fue enviado al país en el que tuvo lugar la batalla anterior del líder de una secta demoníaca para investigar sus huellas. La primera parada de su investigación se llevó a cabo dentro de los registros de Turquía que registraron un periodo de 200 años con las apariencias del dios herético. Su atención se centró en la historia de hace 138 años, donde un dios apareció en las llanuras de Anatolia, por lo que de inmediato fue a la escena de ese suceso. Al entrevistar a un mago de edad avanzada, tuvo la suerte de descubrir que su padre también era un investigador de la batalla en esta región. Por lo tanto, inmediatamente procedió a oír a cabo la investigación de su padre. Al final, había aprendido de aquellos registros que se trataban básicamente de algo en la línea de una pelea entre un dios de la tierra y algunos campeones. Sin embargo, tuvo la suerte de asegurar a sí mismo que los frutos se podrían volver como datos. Al parecer, después de recibir este informe, Erika se puso en contacto con él inmediatamente. No te preocupes acerca de si es o no ético en este momento. Puedes hacerlo como quieras, simplemente envíame rápidamente los frutos. Como resultado, el pequeño cuadro llevando los frutos fue enviado a ella con una velocidad asombrosa. Se decía que estos eran los frutos sagrados dejados por el dios hereje Saturno en el pasado. Yuri, quien entró en contacto con el artículo, finalmente recibió una visión espíritu. La corona de Saturnalia. El artefacto divino del hereje Saturno que se encuentra actualmente en ese lugar. De acuerdo a la orientación de Yuri, Amaterasu rápidamente se alejó de Kasai Rinkai Park. Según los informes, el lugar donde se tomó la raíz se encontraba no muy lejos de aquí, en la superficie del mar. De hecho, en la actualidad era la noche del 11 de diciembre, el día después de que Godou visitó Luzán por sí mismo. Dentro de un marco de tiempo tan corto, hemos sido capaces de llegar al lugar designado de inmediato. Godou murmuró con una mezcla de sentimientos, mientras viajaba en el barco patrulla prestado por el Comité de Compilación de Historia a través de sus conexiones con la Guardia Costera de Japón. Por lo tanto, la necesidad de emitir dichas órdenes desconsideradas hacia Lu Jinhua podría surgir de nuevo. Después de pensar sobre esto deprimente, Erika, quien tenía una expresión facial que indicaba que esto era como debería ser, exageradamente dijo: "Este es solo Kusanagi Godou mejorando su entrenamiento. Incluso si se seleccionara cuidadosamente las 6 o 7 de las figuras más élite en todos los gremios de magia de todo el mundo, no se encontraría en cualquier lugar alguien que pudiera coincidir contigo, ¿cierto? Nuestra fuerza de batalla, la capacidad de investigación, la visión espíritu, poder mágico, técnicas de negociación y obtención de información son todas muy destacadas.
Erika, Yuri, Liliana, Ena, Amaterasu, Kaoru y Lujingwa, todos eran considerados como parte de su grupo. Godou pensó en estos amigos suyos con los que había crecido acostumbrado y asintió con la cabeza. Después de examinar a cada una de las personas mencionadas anteriormente, todo el mundo claramente no tenía algún tipo de sobrehumano, aunque había muchos que poseían una alta probabilidad de convertirse en ese tipo de persona. Sin embargo, valía la pena mencionar que la fuerza global de todo el grupo estaba probablemente en un nivel muy alto y equilibrado. Bueno, sin embargo, van a ser sometidos a un peligro cuando su oponente es un dios. En nuestro caso, hemos tenido prácticamente enfrentamientos con sucesos extraños o magos. Liliana sonrió irónicamente al tiempo que respondía a los pensamientos de Godou. La escena consistía en Godou, quien era el líder, y los caballeros de Milán. Además, había otro miembro de la patrulla que era un amigo de ellos. Pero Godou-san, está bien que no le informaras a Ena-san sobre esta situación. Esto no es un asunto auspicioso, ni siquiera sabemos qué va a pasar. ¿Qué quieres decir? Si algo inesperado llegara a sucedernos, tendría que ser otra persona la que hiciera frente a las secuelas. La persona más adecuada sería probablemente Seisuin, ¿verdad? Godou sintió que sus propias palabras eran una garantía de sentido mientras que hablaba. Esto era por supuesto el peor resultado. Sin embargo, si en la remota posibilidad de que fuera así, entonces sería todo. De hecho, por esta misma razón, Amaterasu y Kaoru no estaban con ellos en el barco de patrulla. Los miembros principales debían tomar precauciones para que no fueran todos eliminados. Sobre la base de la forma en que ella es, incluso si le pidiera que esperara la oportunidad perfecta allí, seguiría a su propia autoridad y descenderá la montaña. Por el momento no hay que hacerle saber. Así es como es. Ella debió de recordar la personalidad de su amiga de la infancia Himemiko. La expresión de Yuri parecía de repente haberse tensado después de mala gana aceptar esa declaración. Siento el aura de la corona anteriormente prevista. Todo el mundo tenga cuidado. Parecía que se estaban acercando rápidamente a su destino. No solo Godou dio un movimiento de cabeza en respuesta, sino que Erika y Liliana también. Enraizada en la superficie del mar cerca de Kasai había un emblema hecho de piedra. La forma de eso solo se parecía a un ave de tamaño considerable, con sus alas abiertas. De repente, lo que parecía ser un árbol parasitario creció en la parte superior de esta ave. Además, aumentó progresivamente de tamaño. En un abrir y cerrar de ojos, un árbol gigante de 1000 años, no, un árbol divino emergió. El tronco y las ramas del árbol divino se impregnaron de hostilidad hacia el campione. Además, comenzó a lanzar un poderoso encantamiento. Claramente quería combatir a Godou. Nunca hubiera pensado que el día iba a tener que luchar contra un árbol llegaría. Por otra parte, estaba en la superficie del mar en la bahía de Tokio. Realmente debía de haber un límite para lo absurdo que se producía. Mirando hacia arriba en la vista majestuosa del árbol colosal digno y feroz desde la cubierta del barco de patrulla, Godou dijo con calma en un susurro. Esto es básicamente el brote de ese dios hereje mencionado por Nee-san. Quién sabe, apenas hay algún dato viable para hacer un juicio. En ese caso, sería mejor para la persona que pudiera determinar lo que es para examinarlo. Hey Yuri, ¿qué pasa? Liliana mantuvo su propio juicio. Erika por el contrario tenía la intención de confiar la evaluación a otra persona. Godou y los demás lo notaron. El cuerpo de la Himemiko se tensó mientras miraba fijamente hacia la cosa delante de ella. De pie sobre una rama del árbol divina había algo envuelto en una tela de vela gris. Por el momento se podría decir que su postura tenía una apariencia similar a la humana. Se asemejaba a una manta o abrigo. Una loneta gris estaba envuelta alrededor de todo su cuerpo. Así como su nombre implicaba, el gris no tenía absolutamente nada de su carne expuesta. Un espíritu. No me digas que es un espíritu divino. ¿Es un ser divino que sirvió a un dios en el pasado? ¿Había sentido algo? Yuri contempló al gris con asombro. Después de recibir la atenta mirada de la Himemiko, giró de manera espectacular su cuerpo y gritó. Oí. Miko de la isla de puntos más lejanos del mundo. Te suplico que dejes de mirar mi caída en desgracia antiestética. Hizo un sonido de perforación de oído muy grueso. Daría la impresión de una manera indescriptible, de un habla artificial. Fue humillante, una historia completa de la derrota. En la antigüedad, me refugié en la derrota cuando me echaron del trono. Sin embargo, ahora surge un nuevo rey como un reemplazo. Las palabras que dijo simplemente parecía que eran para el autoentretenimiento. Tú eres la extraña corona, la fuerza de voluntad del artefacto divino, un espíritu guardián.
Tienes la intención de tomar represalias contra la líder de la secta Luao, ¿verdad? Godot trató de llamar hacia el gris que estaba sentado en una rama en el árbol divino. Cierto. Cierto. Mi última derrota fue otorgada por esa hermosa asesina de dioses. Le envié una invitación a esa persona. La reté para luchar una vez más. El gris gritó mientras se inclinaba hacia atrás y se retorció. Erika y Liliana en tanto enviaron una señal de ojos la una a la otra. Yuri, por otro lado inseguro, lo miraba. A primera vista su aspecto parecía bastante cómico, sin embargo la otra parte era la encarnación de una existencia sobrenatural. Las chicas no podían evitar sentirse nerviosas. Sin embargo, esto es una completa sorpresa. Mi desafío había sido rechazado. En su lugar, apareció un asesino de dioses joven como un sustituto. Ese sería Kusanagi Godou. Mi nuevo reto se dirige ahora hacia ti. No, gracias. En lo que a mí respecta, espero que puedas irte de inmediato. Godou se sentía incómodo al hablar. Cualquier acuerdo de batalla conmigo es solo obra de Nee-san. Incorrecto. Yo estaba supervisando cómodamente el encuentro de la esencia y la energía de la gente para crear un poder, permitiendo con ello que mi brote despertara como el nuevo Saturno. El gris hizo alusión al colosal árbol en que estaba sentado. ¿El brote de este árbol es el brote de un dios hereje? La mirada de Godou se intensificó. Por favor, en un futuro próximo ve hacia mi heredero divino, el herético Saturno, y lucha, Kusanagi Godou. Quizás esta es la primera vez que un miembro relacionado con dioses haya emitido una petición. Godou frunció el ceño mientras se sorprendió al mismo tiempo. Desde la derrota en el pasado distante, me he convertido en un dios degenerado. Sin embargo, en esta ocasión festiva, todavía puedo reunir la energía divina con este cuerpo deteriorado. Ja ja ja, es necesario un gran festival para despertar este antiguo frenesí, por lo que puedo desafiar a los asesinos de dioses. Por otra parte, se requiere más tiempo. ¿Qué demonios, después de todo esto? Godou suspiró mientras observaba al gris que reveló una sonrisa malévola. Pidiéndole a un asesino de dioses para que lo dejara terminar su preparación en paz, el gris parecía ser un subordinado de ese artefacto divino. Basado en su forma de hablar frívola, no parecía muy brillante. En cambio, un burro sería una descripción adecuada. Sin embargo, ya que era así, Godou tomó una respiración profunda. Bien podría mostrar su propia fuerza para hacer que se fuera rápidamente a Tokio. Los pactos de uno, imponentemente afilado e inaccesible, pecadores sean purgados por el martillo de hierro de la justicia. De repente, el jabalí fue convocado. Su objetivo era el gigantesco árbol divino justo enfrente de ellos. A pesar de que no había forma natural de algunas dudas debido a la destrucción potencial, este evento sobrenatural pasó rápidamente dentro de un par de segundos. Superar su conciencia culpable era una cosa muy fácil de hacer. Como resultado, una llama que remolina de la oscuridad apareció inmediatamente delante del árbol divino. Las llamas se convirtieron en un jabalí negro gigante. ¡Ah! Oh! El jabalí dejó escapar un rugido aterrador, ya que de repente cargó contra el árbol divino. Como una lanza, los colmillos penetraron en la corteza del árbol y golpeó el tronco del árbol separándolo con relativa facilidad. Como era de esperar, el gris que se encontraba en una rama del árbol perdió su punto de apoyo. Él saltó con gracia en el aire. Para la propia sorpresa, se quedó suspendido en el aire. Oí. Bien hecho, asesino de dioses. Un espectáculo de fuerza, absolutamente maravilloso. Sin embargo, después de que el jabalí aplastó el árbol divino y regresó, el gris le elogió sin ninguna preocupación en absoluto. Inmediatamente después de eso, el área que lo rodeaba se impregnó de repente con una niebla mientras se movía en el aire. Su lona fue envuelta en una postura que estaba oculta. Debido a la restricción de energía, creo que no tenía ninguna manera de tratar con eso. Un rayo de luz apareció desde el interior de la niebla. Una vez más, un árbol gigante comenzó a salir del emblema en la superficie del mar. Así de fácil, un nuevo árbol divino se cultivó en cuestión de segundos. Incluso si desmembras el nuevo brote, solo voy a revivirlo continuamente. Por favor, deje este salvajismo en espera hasta la llegada de la gran fiesta. Una vez que la niebla se disipó, la figura del gris una vez más se hizo visible. Con suavidad, saltó sobre una rama del árbol gigantesco. Es posible que este tipo no pueda ser asesinado. Godou estaba en un estado incomparable de shock al ver con la facilidad que el árbol se reavivó. Hasta ahora tenía muchos encuentros con deidades inmortales. La diosa Atena estaba entre los que poseían este rasgo. Es posible que los subordinados del dios eterno de la tierra, Saturno, también eran inmortales. Contemplando sobre este tema, Godou inmediatamente buscó a sus contrapartes femeninas. Aquellos que poseen el proceso de la cadena de morir y luego ser revividos están relacionados con las deidades asociadas con la diosa serpiente.
En primer lugar, no vamos a preocuparnos de si es o no la bestia divina y otras existencias de un dios hereje realmente que puede mostrar esta capacidad de reencarnar. Tiene que haber otra explicación para este éxito de resurrección. No hay manera de ver con claridad debido a la niebla enmascarándolo. Sin embargo, puedo sentir que su poder está siendo extraído de la corona de Saturnalia. Me temo que el misterio de esta resurrección se encuentra dentro de allí. Erika y Liliana declararon inmediatamente sus deducciones en perspectiva, mientras que Yuri respondió en un tono tranquilo. Godot, por el momento, dejó de lidiar con el árbol divino. Después de escuchar a la Mímico expresando sus pensamientos en este momento, Erika proclamó como tal. El cuore di leone apareció de repente en su mano. Por favor, ve con Yuri y Liliana y permíteme ser el oponente para esta persona extraña. Si pudiéramos averiguar el misterio entre él y ese artefacto divino, no vamos a tener que esperar hasta el renacimiento del hereje Saturno para resolver esto. Godot no se opuso. Yuri y Liliana también asintieron. Por otro lado, después de una cuidadosa deliberación, el gris dijo: Oh, Kusanagi Godot, parece que tienes un montón de miembros inteligentes que te rodean. Si no destruyo esto, entonces probablemente no seré capaz de ganar suficiente tiempo. Godot no pudo evitar preguntar en respuesta a esta declaración preocupante. ¿Qué quería destruir? Sin embargo, la otra persona no respondió. Frente a él, el gris dio un silbido en él. A continuación, el árbol divino empezó a mover sus ramas y hojas. Crujido. Crujido. Un roce se movía ligeramente. Al igual que tocar un instrumento, un sonido indescriptible salió desde la rama del árbol divino. El festival de la fruta trastornó a los ciudadanos, causando la intoxicación. Proporcionan consuelo. Llevando la celebración. Los esclavos tendrán su momento de gloria. Los reyes abandonarán sus sillas de grilletes. Este sueño es el otorgado por el dios que anuncia la primavera. Por otra parte, el gris comenzó a cantar al ritmo de la melodía del árbol divino. Los tonos y letras se convirtieron efectivamente en un conjunto que llevaba un fuerte encantamiento que podría ser sentido por todo el lugar. Inmediatamente después de eso, Godot vio una extraña escena. Estaba caminando actualmente a lo largo de las calles de la ciudad. Hablando de eso, eran bastante anticuadas. Estaba localizado en una ciudad desconocida. La era en que residía eso también era un misterio. En resumen, Kusanagi Godot pasó por un lugar antiguo vacilantemente. Las personas a su alrededor estaban todas de fiesta alegremente. Cantaban, bailaban y bebían alcohol durante toda la noche. Godot, quien se encontraba entre la multitud, mantuvo su mirada hacia abajo y en silencio siguió su camino. Envuelto alrededor de sus manos había esposas y grilletes. Envuelto alrededor de sus pies estaban encadenados pesos, piernas y grillos. Por otra parte, los dos brazos habían sido marcados por un hierro de marca. La huella demostró su nueva condición. Sí, Kusanagi Godot no era más un rey, diablos, ni siquiera era una persona libre. Era un esclavo. Eso, ¿qué fue lo de justo ahora? Godot de repente levantó la cabeza con asombro. El encantamiento era probablemente el esfuerzo combinado entre el árbol divino y el gris. Sin embargo, todavía no era capaz de romper la resistencia a la magia de un campione. Parecía que no tenía el poder de un dios hereje. Por eso Godot solo vio esas imágenes extrañas, por lo que no le fue hecho daño. Su cuerpo se tensó de repente cuando se arrojó por la fuerza a lo lejos. ¡Guau! Godot fue básicamente precipitado al suelo como un malhechor siendo castigado. Después de eso, su cuerpo se presionó y se mantuvo presionado. Miró hacia el atacante, para su sorpresa, era Liliana. Se quedó mirando a Godot con una mirada hueca. Erika también tenía una expresión idéntica en sus ojos mientras que se acercaba a Godot. No, incluso Yuri, quien estaba detrás de ella, era igual. Durante este tiempo antes de que Saturno sea revivido desde el brote, no hay manera de que pueda cumplir con éxito mi tarea debido a mi limitación de potencia. Puesto que es así, un asesino de dioses hombre, debe degradarse a un esclavo. La voz del gris vino desde algún lugar. Sin embargo, durante este periodo de tiempo voy a perturbar tu condición, la representación del uso de tus autoridades originales. Al hacer esto voy a ser capaz de ganar algo de tiempo, Kusanagi Godot. Las caras de Erika, Yuri y Liliana se acercaban hacia él. No se podía mover libremente, Kusanagi Godot era impotente en la prevención de las chicas apoderándose de sus labios. No hace falta decir que eres un asesino de dioses. Si tienes el corazón para la batalla, entonces debería ser un juego de niños para que pudieras romper mi maldición con tu espíritu de lucha tempestuoso. En caso de que nuestros caminos se crucen en un futuro próximo, voy a huir. Al mismo tiempo, también voy a arrancar de raíz el nuevo brote en caso de que lo encuentres. Nuestro encuentro desafortunado queda fijado a un lado por ahora. A través de los labios de las chicas, la misteriosa maldición fue transferida a su interior a través de la ingesta oral. Inmediatamente después, Kusanagi Godot perdió los lazos de camaradería que había construido con sus compañeras a lo largo de casi un año. Incluso la tarea por las instrucciones de su jurada hermana mayor quedó en el olvido.
La posición ambigua que fue capturada en eso lo impulsó a la situación en la que estaba antes de las vacaciones de invierno. Parte 5. Después de reflexionar de nuevo sobre lo que acababa de ocurrir, entendió que el altercado entre él y su oponente se prolongó durante un tiempo bastante largo. Dentro de la oficina de negocios de la familia Lu en Hong Kong basado en Kabukicho, Godot contó emocionalmente el número de días. La primera vez que se encontró con el Gris 1 era el 11 de diciembre. Cuando salió a comer con Shizuka y Asuka tuvo lugar el 15 de diciembre. Por otra parte, hoy era 21 de diciembre, el último día del segundo semestre. Inesperadamente, él ya había cubierto un periodo de 10 días. El plus con el correo electrónico, la resurrección o de lo que estaba hablando, era en realidad en lo que respectaba a Saturno. ¿Entonces lo que Jinhua lo envió fue realmente el informe? Debo comprobarlo solo para estar seguro. Dicho esto, el solsticio de invierno de este año se establecía que tendría lugar el 22 de diciembre. No había tiempo para perder, el Godot con ansiedad parecía estar dentro de una sala de recepción. Se dirigió hacia lo que era probablemente un sofá destinado a recibir a los invitados y se sentó. Frente a él, en la mesa de cristal estaba el auricular inalámbrico de un teléfono de línea fija. Ya había esperado alrededor de una hora para una llamada de Lu Jinhua. En cuanto a la hora, 22 horas ya habían pasado. Lo siento mucho. Debería haber usado magia de correo para enviar la carta al joven maestro en la montaña sagrada. Podemos esperar solamente sin poder hacer nada para que ellos respondan. Al abrir la puerta, el anfitrión masculino se disculpó. Él inclinó la cabeza mientras que estaba en constante pánico, probablemente porque temía que Kusanagi Godot fuera el mismo tipo de persona como Luoao. Por ahora voy a esperar otros 10 minutos y ver. Después de eso, si no hay noticias, entonces probablemente debería ponerme en marcha. Me disculpo por las molestias que te he causado. A pesar de que quería probar todo lo posible para reunir más información, no le quedaba mucho tiempo. Después de abandonar el lugar, Godot previó la dirección del paradero original de la corona de Saturnalia. Había solo unas pocas horas que quedaban hasta el día del solsticio de invierno. Sería mejor tomar medidas tan pronto como fuera posible. No voy a ser capaz de ayudarle, mis disculpas de expiación, en nuestra facción se nos marca, pero en Japón en realidad tiene que cortar un dedo, cierto. La idea de hacer cualquiera de eso ni siquiera se me pasó por la cabeza. Godot quería ayudar al ayudante que sostenía las rodillas en una posición de reverencia. Justo cuando estaba a punto de hacer eso, una melodía animada se emitió desde el teléfono debido a una llamada entrante. Como resultado de ello, el anfitrión reveló una expresión alegre. Godot parecía haber querido tomar el teléfono lejos de él cuando lo recogió. Es Jinhua. Oh, la voz del estimado tío. Usted de seguro que es todo lo que importa. La voz de Lu Jinhua rara vez sonaba tan languidecida a través del teléfono. No, yo nunca he pensado que me habría quedado con mi maestra por más de 10 días. Me he quedado atrapado con un montón de tareas y práctica aquí. A pesar de que quería devolverme, no había manera de que pudiera. Justo ahora tuve que pasar por un montón de problemas para engañarla y correr hacia un pueblo con un teléfono. En comparación con esto Jinhua, el correo electrónico que menciona algo que se renacería en el día del solsticio de invierno, tú eras el remitente. Godot interrumpió al sobrino virtuoso. Sí, sobre esa situación, a partir de los fragmentos que la maestra recordó, yo fui capaz de hacer palanca para extraer algunos problemas. Es por eso que envié un informe de alta urgencia. Así que era así. Godot lo entendió. Sea como fuere, desde el tono ansioso de ese correo electrónico, existe el temor de que tenía que cumplir con las órdenes de tu ama, por lo tanto, conduce a una urgencia de tiempo. Desde que Godot le advirtió repetidamente que utilizara métodos de mínimo rompimiento de reglas, era probable que adoptara esta forma de obtención de información. ¿Con el que está renaciendo en realidad te refieres a la deidad Saturno? Sí. Se dice que en la antigua Roma, entre las fechas 17 y 24 de diciembre, un gran festival de Saturno se llevaría a cabo durante esa semana. Durante este festival, la gente festejaría sin parar en alegría y parranda. Por supuesto, el calendario era diferente en ese entonces. Godot no entendía la explicación de Lu Jinhua. Bueno, ¿cómo puedes estar tan seguro de que Saturno retomaría durante la época del solsticio de invierno? A partir de lo que ha dicho maestra, no importa qué calendario se utilice, sin duda será el día del solsticio de invierno. Ha olvidado por completo la razón, por eso la ama y parece que no diría nada más sobre el asunto. Después de que Lu Jinhua utilizó un tono despreocupado para explicar, le preguntó. Sin embargo, ¿por qué le importa, estimado tío, sobre este asunto? Si fuera el estimado tío el que se involucrara, entonces el sellado del extraño artefacto divino habría tenido lugar hace mucho tiempo. Con eso, el problema debe ser superior a eso, ¿cierto? Yo creía que esto era definitivamente el caso, por lo que solo informé sobre lo que ocurriría en ese día. Eso era típico de Lu Jinhua. Entendía el método preferido de batalla de Godot muy claramente. Aunque se mostró cauteloso durante el preludio de la batalla, una vez que comenzó la batalla tenía la ventaja de participar inmediatamente en un ataque de guerra. Relámpago. Correcto,
Si fuera el Godot habitual, se habría enfrentado a la vieja corona de Saturnalia hace tiempo. No, esta situación se ha vuelto un poco más complicada. Godot mencionó brevemente la cuestión relativa a la maldición del gris. Después de oír hablar de ello, Lu Yinghua pensó durante un rato y luego sin prisa comenzó a hablar. El antiguo festival de Saturno parecía ser un juego extraño. Cambio de identidades. Los esclavos y sus amos intercambiarían posiciones y tal. Intercambio. Sí, los esclavos emitirían a cabo comandos y el maestro tendría que cumplir durante este estado arrastrando los pies de alegría durante 7 días y 7 noches. Los esclavos convirtiéndose en maestros, maestros convirtiéndose en esclavos. Él es la maldición de este bastardo gris fundida en mies. Mi creencia es que fue lo que mencioné. ¿No es su propósito solo recrear el poder de ese juego hacia el estimado tío y sus ayudantes San? Por otra parte, la maldición también restringirá a los compañeros que estén a su lado. Solo parece que él está jugando con los recuerdos de estimado tío con respecto a su propio estado. Yo sabía algo acerca de que la maldición era extraña. Nunca hubiera pensado que existía ese tipo de historia de fondo. En realidad, he oído que hace 150 años un evento aterrador y caótico ocurrió en los jardines, que Saturno hizo a su descenso. Las personas que vivían en la ciudad donde residía olvidaron completamente todos los diferentes límites en su vida y se fueron de fiesta con alegría. Las familias no estaban en lo más mínimo trabajando e ignoraron las obligaciones, la moral y el sentimiento de vergüenza, se olvidaron de todo, el corazón y el alma estaban llenos por la alegría, frenesí, beber y cantar, siempre cantando y bailando en exceso. Por siempre. En efecto. Si fuera comestible y luego todo fuera engullido. Incluso el agua turbia y estiércol de caballo sería suficiente. Suponiendo que el cuerpo estaba agotado. Hasta el punto que ni siquiera se podría mover, no habría movimientos espásticos a medida que siguieran bailando hasta el último aliento. Esto era probablemente una escena en la que su jurada hermana mayor Loquillian había visto antes. Imaginando esa escena que solo podía ser descrita como una fiesta de locura inquietante, Godot se quedó sin aliento. Si fuera la táctica de Saturno, el comportamiento de todo el mundo se quedaría así hasta su muerte, esto era lo que la maestra me dijo. Puesto que él es el dios del festival de cosechas abundantes, pensé que no llevaría a cabo algo tan atroz como esto. La maldición que estimado tío y los demás les fue lanzada parece ser una versión debilitada. Como era de esperar de un dios hereje, Godot sintió que acciones inmediatas eran necesarias. Independientemente de lo que eran los rasgos de la deidad original, desencadenaba un desastre, es decir, el rasgo de provocar desastres estaba sin duda cumpliéndose. Era necesario comprobar la situación de urgencia con el emblema. Si tan solo el hereje Saturno iniciara algún tipo de conducta pacífica. Sin embargo, si las cosas no resultaban como eso, entonces. Buena suerte en su batalla, estimado tío. Lu Yinghua habló como si pudiera leer la mente de Godot. Esto es todo lo que puedo hacer a partir de Luzán. No, si tuviera que ir allí y conseguir ser infligido por la maldición de Saturno, entonces probablemente no terminaría más que su compañero. Sin embargo, tal vez hay un camino. Hey. Definitivamente no soy tan agresivo como Nee-san, está bien. ¿Qué diablos está diciendo? Usted es el rey demonio Sama que venció a un dios. Para el grupo de estimado tío, no se trata de una diferencia entre fuertes o débiles, sino que se trata de ganar o perder, ¿no es así? Lu Yinghua alegremente sonrió a las quejas de Godot. Además, si el enemigo es lo suficientemente loco, estimado tío también tiene la libertad de ser tan violento como él quiere. Bueno, es probable que esté igualado. Tal vez el que era más conocedor de campeones era el discípulo de un rey demonio. Godot se rascó la cabeza en contemplación y luego tomó una decisión. A pesar de que esta vez no tenía a nadie para luchar junto a él, hasta el día de hoy siempre tuvo asistencia en todos los aspectos de la vida. Solo en este caso era que él no podía confiar en las chicas. Sin embargo, incluso con eso, si es que no hacía cualquier cosa. Godot sin saberlo, comenzó a sonreír. Las comisuras de los labios tomaron una forma siniestra. Si preguntas por qué, es probable que sea debido a que la limitación de la potencia fue negada. Por lo tanto, podría ir en él con toda su fuerza. Finalmente pudo deshacerse de este problema impuesto por el enemigo, que inexplicablemente le causaba molestias. No tenía ni que decirlo, esto definitivamente no era el resentimiento pacifista que debía tener.